Continuamos entonces nuestro programa de salud mental con esta conferencia que es muy importante y muy actual. Suicidio, la edad pediátrica y pandemia. Dada por el doctor Rubén Lazo. El doctor es médico general de la Universidad del Cauca, pediatra y pediatra intensivista de la Universidad del CES en Medellín, docente del programa de pediatría de la Universidad ICESI en Cali y jefe de la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Valle de Lili. Bienvenido, doctor Lazo, y gracias por aceptar la invitación en nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de su junta. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias primero que todo a la organización por la invitación. Me parece que bueno, los eventos virtuales siguen siendo de gran ayuda para continuar con la actualidad académica y científica, y muy seguramente ya nos encontraremos personalmente muy pronto. La charla que me han invitado a dar es acerca de qué nos deja la pandemia en pediatría, que probablemente no fue visible inicialmente para todos nosotros. Muy seguramente es llamativo que la haga un intensivista. Estamos normalmente acostumbrados a un poco de temas un poco más fisiológicos, lo que no indica que no nos hayamos visto golpeados como pediatras, como padres, como miembros de una sociedad, en un escenario muy agresivo para nuestros niños, para nuestros hijos, para toda esa generación que definitivamente se ha visto impactada por todo este escenario de pandemia, y que seguramente en este momento desconocemos hasta dónde va a ir esa implicación en diferentes esferas. Yo he tratado de agrupar algunos conceptos que he escuchado, que he leído, que muchísima gente en el mundo los discute, no solo la UNICEF, no solo la OMS, no solo la ONU, pero sí tenemos unos enemigos silenciosos, latentes, para la pediatría, para nuestros niños que se derivan de toda esta etapa de pandemia, y vamos a tocar en media hora algunos que nos parecen y que me han parecido relevantes para toda la comunidad pediátrica de Colombia, que creo que tenemos que conocerlos y estar muy atentos a ver cómo podemos colaborar para que esto no impacte más en nuestros niños. Yo no tengo ningún conflicto de interés con respecto a esta conferencia. Y es algo muy cierto, como decía Einstein, que las crisis tienen que sacar siempre algo mejor del escenario de crisis, y solo la imaginación muchas veces es más importante que el conocimiento que vayamos adquiriendo a medida de que se vaya dando la crisis. Y creo que aquí sí tenemos que escuchar mucho a nuestros niños, que han sido sabios, confidentes en muchos de los escenarios que hemos tenido en pandemia, y mayoritariamente nos han hecho caer en cuenta de todas las cosas que ellos han necesitado, y de cómo, entre comillas, una gran parte de la población mundial le dio la espalda sin querer, y en realidad le dio la espalda sin querer. Y aquí es el llamado a que mediante la imaginación generemos muchísimas estrategias y que van por encima del conocimiento mismo. Yo he querido abordar esta charla primero dando un contexto general muy rápido de lo que ha sido la pandemia en pediatría, cifras muy puntuales, y luego vamos a ir en una línea de tiempo hablando de qué nos dejó, qué enemigos creo que nos dejó. Creo que nos ha dejado unos enemigos en la expresión de problemas previos, problemas que tenía la niñez previamente, pero que ahora se hacen mucho más profundos. La escolarización, que definitivamente el cierre de colegios, el cierre de instituciones de educación ha traído y va a generar un gran problema a futuro. La vulneración de los derechos del niño, que también me parece que es muy grande el compromiso en diferentes áreas de todos esos derechos que tienen nuestros niños, y a nivel de la salud mental de toda nuestra población infantil. Entonces, bueno, todos sabemos de que nos vimos abocados a un escenario de pandemia que no nos lo esperábamos. La humanidad no estaba preparada para todo lo que nosotros vivimos, y empezaron en China, luego Europa, y nosotros tuvimos como medio un periodo ahí, una brecha de tiempo como para prepararnos. Sin embargo,
fue tan agresivo la situación del virus que definitivamente nos vimos en crisis muy rápidamente y empezamos ya a dejar lo que normalmente veníamos haciendo, lo que venían haciendo los padres de familias en cuanto a ejecución de su educación con los niños, lo que venían haciendo los colegios en cuanto a los niños, lo que venía haciendo la salud pública, la política social con respecto a la población infantil, y eso lo dejamos de un lado parcialmente y nos vimos abocados a empezar a hablar de otros temas, a empezar a conocer de otros temas más a profundidad, a empezar a hablar de otros temas como fue el crecimiento de los números de casos diarios del virus a nivel mundial mediante diferentes aplicaciones que empezaron a salir, luego todo el conocimiento de lo que nosotros empezamos a conocer mediante publicaciones científicas de lo que generaba este compromiso a nivel del sistema respiratorio y a nivel de otros sistemas. Y bueno, la esperanza en la vacuna, que siempre fue lo que nos dio como esa lucecita al final del túnel, que en algún momento le íbamos a lograr. Y también nos vimos inmersos en una cantidad de información y de fake news y de noticias falsas que llegaban por cadenas de WhatsApp, por todas las redes sociales. Y claro, como teníamos mucho más tiempo en ese momento en donde se nos vino todo el teletrabajo, donde estos aparatos, computadores, móviles, celulares, tablets se convirtieron en pan de cada día de nuestro trabajo diario, también empezamos a masticar una serie de información que muchas veces no era la mejor, muchas veces no era la adecuada, y empezamos a intoxicarnos también, y muy seguramente gran parte de la información que deberíamos haber adoptado, que era real, certera, concisa, importante, se diluyó en una gran cantidad de información que no era real. Y nos vimos inmersos en la infodemia, que vino paralelamente a la pandemia y que fue igual de agresiva, severa y con grandes repercusiones. Entonces, creo yo que la pandemia por coronavirus nos ha enseñado una cosa muy importante, y es que primero, pues evidentemente nos hizo falta preparación para un escenario adverso. El caos definitivamente trae mucho aprendizaje y el caos hay que manejarlo así, con resiliencia, entendiendo la vulnerabilidad del ser humano, porque eso fue lo que nos sucedió y nos vimos abocados a una serie de temas que para lo que no estábamos preparados, pero sí es cierto de que esto tendrá una repercusión impresionante en nuestra población infantil y para algunos niños durará toda la vida, y apenas estamos cayendo en cuenta de empezar a medir, y algunas cosas ni siquiera entendemos todavía cómo medirlas, de esa repercusión que ha dejado en nuestra población. Como bien sabemos, la población infantil pues no era la cara visible de la pandemia en cuanto a mortalidad. Todos los esfuerzos se hicieron obviamente para proteger a todos los seres humanos de la propagación y de la infección severa del virus. Sin embargo, era muy claro que la población infantil era la menos comprometida, la menos comprometida. De hecho, esto es de hace muy poco, datos de UNICEF de noviembre del 2020, y solo el 0.3% de las muertes eran en pediatría, eran en edad pediátrica, y esto pues nos impactaba obviamente. Ninguna muerte nos tiene que dejar tranquilos dentro de la búsqueda de estrategias para evitarla, pero había una cara visible que eran los adultos, y todo empezó a dirigirse hacia la población adulta, tratando de proteger a los adultos mayores, a los adultos frágiles, a los adultos con comorbilidades, y también obviamente la población que atiende a adultos empezó a generar unas estrategias impresionantes para proteger a su población. En aras de esa búsqueda, obviamente se dejan desprotegidos otras poblaciones, o nos olvidamos de que otras poblaciones pueden tener daños colaterales, y creo que eso es lo que pasó aquí en pediatría, y es que empezamos a tener daños colaterales de diversos tipos. El contagio era la punta del iceberg, lo que veíamos, eso era muy poquito, muy pequeñito en realidad, pero habían otras cosas que ya existían y que eran conexas a esto. Los efectos socioeconómicos del virus y las medidas conexas en poblaciones frágiles, pues evidentemente se profundizaron. Todos los objetivos de desarrollo sostenible para los derechos de los niños, todo lo que era vacunación, todo lo que eran programas de nutrición, todo lo que eran programas en instituciones de salud que llevaban a mejora en el bienestar de los niños, se paró, y eso empezó a tener un componente de compromiso impresionante en todos los niños, y eso era algo que no estábamos viendo, pero era lo más grande de todo el problema.
Y obviamente cosas mucho más severas como era el reclutamiento de niños, la violencia sexual, la violencia infantil, la violencia intrafamiliar, que se convirtieron en los monstruos gigantescos que no quisimos que sucedieran en pandemia, que ya sucedían. No, esto no es por el coronavirus, pero evidentemente se agigantó y tornó un escenario mucho más grotesco para nuestros niños, y muchas de las estrategias que nosotros o que la humanidad hizo pues no planteaban soluciones hacia este nivel. Y eso era lo que pasaba muchas veces, que estaban en confinamiento y las familias estaban en confinamiento, y el no estar acostumbrados, el no tener actividades, el no tener algo que impactara en el momento de la actividad de los niños, porque pues obviamente se estaba acostumbrado a los colegios, a las instituciones educativas, al día a día, al normal día a día, pues trajo de que por más que estuviéramos juntos, probablemente fueron momentos gigantescos de soledad infantil y de soledad, ¿por qué no decir también de adultos jóvenes y de adultos mayores? No era común lo que estábamos viviendo. Entonces ese fue el contexto, una población pediátrica definitivamente muy bajita, comprometida en el aspecto clínico, pero terriblemente comprometida en el aspecto social. ¿Qué expresión de problemas previos empezamos a conocer? Es evidente que hay cosas que no controlamos como organizaciones de salud, como pediatras, como médicos, como personal que se expuso a la pandemia de manera importantísimo, pero ya veníamos con problemas sociales gigantescos previos, mundiales, nacionales, locales, en cada uno de nuestros escenarios. La pobreza obviamente aumentó, la pobreza extrema entre 42 y 66 millones de niños se sumó a casi 400 millones de niños que ya vivían en la pobreza extrema en el 2019, y eso obviamente agigantaba los problemas. Hubo una recesión económica mundial, todos lo sabemos, algunos muy seguramente fueron más víctimas que otros de que sus negocios cerraran, de que los trabajos se pararan, de que no los contrataran, y pues cada hogar impactaba dentro de los niños. Entonces hubo muertes de miles de niños, que prácticamente anularon los resultados de todo el trabajo mundial que se había hecho en los 2 o 3 años anteriores con vista a la reducción de la mortalidad infantil. Es decir, nos retrasamos más o menos unos 3 años en cuanto a los indicadores, y eso es muy preocupante porque en este momento nos va a tocar una cuesta mucho más arriba y con problemas mucho más grandes que los que teníamos hace 2 años. Se subestimaron las repercusiones, yo pienso que se subestimaron las repercusiones, y en este momento hay más desnutrición, hay menos tasas de vacunación, hay más violencia intrafamiliar, hay más violencia sexual, y definitivamente los hogares que entraron en recesión económica tuvieron que buscar otras fuentes de ingreso, tuvieron que buscar otras fuentes de suplir la nutrición que muchas veces algunas instituciones se los daban, pero que tuvieron que parar. Entonces la tasa de nutrición aumentó, y las dietas alteradas también se pegaron un repunte en alimentos calóricos, económicos, pero pues que de una u otra manera llenaban, y era lo que se lograba dentro de algunas familias. Y obviamente todos los problemas que tenemos a nivel mundial de aumento de niños refugiados y desplazados, que eso es una problemática a veces incontrolable, pero por la que podemos trabajar. La vacunación fue algo que se vio claramente impactado, y ahí ustedes ven unas cifras de cómo enfermedades que ya teníamos con un control relativo, que evidentemente nos faltaba mucho, pero que teníamos controladas parcialmente, pues se suspendieron esos programas de vacunación y resurgieron estas enfermedades que estaban silentes, y pues empezamos a ver más mortalidad con respecto a estas enfermedades. Fue el caso de sarampión, en donde evidentemente se aumentó casi un 50% los estimados de mortalidad. Y algunos datos también muy miedosos era que 14 millones de niños no recibieron ningún tipo de vacuna en el 2020, y 6 millones de niños recibieron alguna vacuna, pero no esquemas completos. Entonces, definitivamente desprotegida la población pediátrica, con unos recursos totalmente dirigidos a la población adulta, pero claro, no podemos culpar a nadie, o sea, estábamos conociendo un escenario, pero sí creo que faltó mucho de visualización de lo que se venía en cuanto al problema para los niños. Y en los escenarios clínicos no fue nada diferente. Todos nosotros que somos comunidad pediátrica, vimos cómo nuestros servicios se vieron abocados. Nosotros normalmente trabajamos en hospitales o instituciones de adultos, en donde un pequeño apéndice de ese sitio ha sido acoplado para atender niños. Son muy especiales y muy poquitos los hospitales infantiles, pero independientemente todas las instituciones
tuvieron que adaptarse a atender adultos, en muchos los grupos de atención pediátrica tuvieron que aprender a atender adultos y los grupos variaron y los grupos tuvieron otros enfoques terapéuticos y era tratar de sopesar esta gran demanda de población adulta con infección por coronavirus. Esto es una gráfica de cómo en Estados Unidos se disminuyó las consultas a los servicios de emergencia, que evidentemente en marzo lo expresó el mundo y se expresó en Colombia y se expresó en todas las latitudes de servicios de urgencias pediatría muy vacíos, de unidades de cuidado intensivo muy vacías y con camas de pediatría asignadas para personal de adultos, para adultos con personal de pediatría que tenía que ser capacitado de manera urgente para atender adultos. De nuevo, era la cara visible, pero empezamos a aislar y a comprometer atención pediátrica que era tan importante. Aquí vemos algo que siempre me gusta nombrarlo porque es que las enfermedades respiratorias comparativamente pues tuvieron un descenso y si algo hay positivo de todos estos confinamientos es que entendimos de que hay unas medidas que pueden alterar el comportamiento epidemiológico de los virus sin decir de que esto sea lo ideal, pero evidentemente nosotros vimos de que en pandemia las infecciones respiratorias, el sincitial respiratorio prácticamente desapareció y eso lo vivió todo el mundo. Y se generaron estrategias a nivel mundial como era el protocolo Popcorn, que era material educativo para pediatras para atender adultos. Entonces, muchos de los pediatras que están aquí presentes escuchando esta charla y tuvimos la necesidad de atender adultos como parte del colegaje y de ser uno en cuanto a la atención de adultos, y era toda una estrategia tratando de mitigar toda esta gran demanda de pacientes con COVID-19 severamente enfermos. Y los programas pediátricos evidentemente empezaron a sufrir, y este es un claro ejemplo de cómo se disminuyó un programa que da vida, que genera gran solución para muchos niños, como son los programas de trasplantes. Entonces vemos cómo empezaron la línea verde desde el 2020, la línea azul es del 2019, y cómo los donantes vivos relacionados empezaron a disminuir su tasa de donación y empezaron a impactarse. Tal vez la curva no es tan diciente, pero evidentemente hay más de un 30, entre un 10 y un 30% de disminución de los trasplantes, sobre todo en donante vivo relacionado, y eso es importante porque si esto es en Estados Unidos, en realidad nuestras instituciones se disminuyó por encima del 50%. Y en Reino Unido también empezaron a expresar las preocupaciones acerca de los trastornos alimenticios, de la obesidad y que si ya eran obesos, pues ahora se iba a comprar mucho más barato y con más contenido calórico, y eso en una población que probablemente no es tan vulnerable como las nuestras. Entonces empezamos a tener trastornos alimenticios y aumentaron las tasas de obesidad, aumentaron las tasas de desnutrición y evidentemente la actividad física disminuyó completamente bajo el confinamiento. Esta es una gráfica que me expresa cómo post-pandemia empiezan a elevarse esas tasas de obesidad infantil, sobre todo de 12 a 17 años, que evidentemente traen un problema de salud pública secundario. Entonces, esos son algunos de los que quería tocar, de cómo estos enemigos silentes, enemigos presentes, que ya estaban, empezaron a expresarse de una manera mucho más agresiva y que en este momento los vamos a recibir, obviamente, con complicaciones más grandes. ¿Qué pasó con la escolarización? Yo sé que esto la sociedad ha hecho mucho énfasis y mucho trabajo. Esta es una gráfica que muestra en rojo básicamente los países que tuvimos cierre completo de colegios e instituciones educativas, los verdes parcialmente o casi no, y los amarillos de manera parcial intermitente. Pero prácticamente son muchísimos los millones de niños, casi 1.500 millones de niños y jóvenes que se ausentaron de su política de educación, y eso va a traer consecuencias a nivel futuro impresionantes que en este momento no nos las imaginamos. Desde los chiquiticos que tienen su necesidad de socialización para que su estructura cerebral genere las vías adecuadas para poder comunicarse, para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo de la socialización, la interacción con el otro niño, eso es lo importante a esa edad, pero también de nuestros adolescentes que necesitaban un momento de definición de muchas cosas que para ellos eran importantes en su vida estudiantil y que se vieron abocados a tener que estar encerrados. Entonces, en prepandemia,
Había algo de tecnología en las instituciones, no lo vamos a negar, pero no como nos tocó post-pandemia. Entonces, en prepandemia, un tercio de la juventud mundial ya tenía exclusión digital, no existía, no existía la manera de que ellos tuvieran acceso a lo digital. Y pues post-pandemia fue peor. Estas personas que no tenían aumentaron mucho más la no posibilidad de tener el acceso a plataformas digitales, a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos para que todo el mundo pudiera tener acceso. Pero ¿qué pasa con esas poblaciones que ni siquiera tienen un modo de tener servicios públicos y de tener lo mínimo? Ahí es donde de verdad es mucho más el compromiso. Y definitivamente, entre más permanecieran los colegios o las escuelas cerradas, la complicación iba a ser mucho más profunda y los conocimientos y esa adquisición de conocimiento y competencias esenciales para la vida, pues no iban a estar presentes en lo que nosotros llamamos una transición saludable a cualquier tipo de edad. Y en Latinoamérica fue peor. En Latinoamérica sabemos que somos países de bajo ingreso y mediano ingreso, y entonces ese cierre completo de escuelas pues trajo profundización, de nuevo, de problemas sociales, de pobreza, y prácticamente se dio abandono escolar. Niños, casi 4 millones de niños en Latinoamérica decidieron por sus padres o por ellos solos no seguir en el colegio por todo lo que les generó, y definitivamente no estábamos preparados. Estos son unos conceptos que recoge UNICEF Argentina, en donde es que esto sucede, la convivencia, un adolescente, la convivencia 24/7 hace que choquemos más con nuestros padres o los adultos, y me la paso en el cuarto todo el día, y esto también está reconocido, niños adolescentes encerrados en su cuarto de sol a sol, metidos e inmersos en sus pantallas, en redes sociales y con información que a veces no es controlable. De ahí a que nosotros en este momento tenemos un camino muy árido en cuanto a los factores de escolarización, y ojalá podamos ver en algún momento florecer esto que nosotros le quitamos a nuestros niños como parte de algo que se decidió a nivel como política mundial, se decidió a nivel mundial como política de contención, pero que definitivamente deja muchos niños en etapa marchita en cuanto a socialización, adquisición de conocimientos, y me parece que esto es muy preocupante a futuro. Con respecto a los derechos de los niños, pues ustedes saben que el vulnerar los derechos de los niños implica diferentes tipos de violencia, son lo más sagrado, pero en este momento hay una gran cantidad de ítems que pueden violentar los derechos de los niños. Entonces, es claro que el 60% de los niños viven en países donde se decretó un confinamiento total o parcial, y ese confinamiento total o parcial luego se demostró de que generaba más violencia doméstica y más violencia infantil, más violencia hacia la mujer, y que el hecho de perder el posible estatus económico que se pudiera tener en ese momento, no porque tuvieran un poder de adquisición mayor o menor, sino lo que tuviera en ese momento, el perderlo, evidentemente generaba muchísima más violencia sobre estos dos grupos, mujeres y niños. Y de cuidadores cercanos, usualmente son las familias, eso lo sabemos, lo reconocemos, pero tampoco habían sitios donde lo reconociéramos adecuadamente, porque normalmente son las instituciones educativas o los centros en donde la gente puede ir y definir lo que le está sucediendo en su vida, pero estaban cerrados y escuelas e instituciones educativas no existían, así que el silencio en el maltrato infantil y en la violencia para la mujer fue impresionante también, porque no había hacia dónde dirigirse. Entonces, aumentaron los riesgos, y los niños en entorno de conflicto, como creo que es lo que nos sucede mucho en Latinoamérica, pues corrían un riesgo mayor. Estos son diferentes tipos de violencia, el entorno digital, violencia sexual, física, en fin, ustedes lo reconocen ya muy bien, pero la violencia en el entorno digital pasó a ser muy preponderante y pasó a ser muy importante, porque es que muchos de los padres empezamos a no reconocer los contenidos que estaban abordando nuestros hijos, a pesar de que tratábamos de tener muchas medidas que pudieran controlar esto, pues muchas veces no fue sencillo, no fue fácil, y definitivamente se dieron muchos casos de personas siendo violentas de manera digital con las personas que estaban al otro lado de la pantalla, que eran nuestros niños. Este es un documento clarísimo, impresionante, del Centro del Desarrollo Global, que es nos da unas directrices acerca de lo que sucedió en cuanto a la violencia por la mujer y el niño, y tiene unas imágenes impresionantes de lo que sucedió en la etapa
en la etapa de pandemia, son documentos que saca la UNESCO, que saca la OMS y que saca la ONU, con diferentes imágenes que son impactantes visualmente sobre lo que nos sucedió en pandemia. Y esto, evidentemente, es lo que se reflejó en muchos sitios y escenarios, probablemente en los que tengamos alrededor no, pero definitivamente esto sucedía en población vulnerable, en población latinoamericana, en población de extrema pobreza, en población africana, en población en donde definitivamente el confinamiento fue terriblemente agresivo con las personas que lo tuvieron que vivir y con la mujer y con los niños. Y son dos poblaciones y son dos grupos de personas que se vieron demasiado afectados. Los amplificadores, como ya lo nombré, fueron el cierre de esos sitios donde la gente tenía que avisar y el incremento de las horas que niños y niñas y adolescentes pasaban también conectados en línea para esa violencia digital. Y ya para terminar, y creo que el tiempo no nos da porque obviamente esto sería para hablarlo todo un día de cada uno de los aspectos y de cómo hay estudios y secuencias que nos muestran todo este gran compromiso y todos estos enemigos que fuimos teniendo la pediatría. Es la salud mental, súper preocupante. Creo yo que esto es de lo que más tenemos que trabajar en los próximos años, porque de hecho hospitales americanos, como es el Hospital de Colorado, se vio en emergencia roja por la gran cantidad de hospitalización de niños y adolescentes por intento de suicidio. Y no quise traducir esta frase porque me parece que ahí lo dice todo. A pesar de que nuestros niños, nuestros chiquitos necesitaban de resiliencia y de salir de todo este escenario, sus tanques estaban vacíos porque no habían tenido socialización, porque estaban en un confinamiento para el cual no estaban preparados y definitivamente empezaron a buscar en diferentes escenarios una manera de salir y de salir de mala manera de su tristeza, de su agobio, de su trastorno de ansiedad, de todo lo que pudieran tener en ese momento. Depresión, somatización, trastornos de la conducta alimentaria, empezaron a ser problemas comunes en los sitios de atención de emergencias y urgencias y pues se volvieron en un real problema que en este momento pues preocupa mucho a nivel nacional e internacional. Ritmos irregulares de sueño en los adolescentes, patrones alterados de alimentación en los adolescentes, escolarización semipresencial en los niños más chiquiticos y en los adolescentes, el distanciamiento social en cualquier edad, ausencia de rutinas, abuso de pantalla, incertidumbre de lo que podía pasar, fueron factores de riesgo reconocidos evidentemente para que nuestros niños empezaran a tener trastornos en su salud mental y un compromiso severísimo de esa fragilidad en cuanto a sus emociones y que los adultos no supimos cómo manejar. El juego funcionaba de vez en cuando, pero los adultos no estábamos preparados para toda esa cantidad de juego que les teníamos que proporcionar. No estábamos preparados para suplir la escolarización y eso no lo entendimos los adultos y hubo políticas que definitivamente se retrasaron muchísimo y a las cuales las sociedades de pediatría le hicieron un llamado especial de que la escolarización y el reingreso a las escuelas y a los colegios era una necesidad inminente porque estábamos haciendo muchísimo daño. Este es un documento de hace 2 semanas de cómo en Estados Unidos aumentaron las alteraciones en salud mental. Básicamente, un 31% de los niños y adolescentes aumentaron consultas por ideación suicida en los servicios de emergencia y un 25% en los adultos jóvenes, que son los que van de 18 a 24 años con ideación suicida. Llamativamente, la mortalidad por suicidio en Estados Unidos no aumentó. Y yo creo que es una serie, estamos presentando un trabajo en este congreso con una de nuestras residentes acerca de cómo también nosotros vimos aumentado el número de casos prepandemia y pospandemia de intentos suicidas, pero la mortalidad no se vio aumentada. Bueno, ya tocará entrar a definir cuáles fueron las causas. Mucha intoxicación por medicamentos en la casa. Y estas son las curvas. Siempre las niñas son un poco más frágiles a este tipo de escenarios. Hay momentos desde la primera semana de pandemia en donde se elevan del 26% al 50% los casos de consulta a los servicios de emergencia en Estados Unidos, comparado con los 2 años previos, que es el 2019 y el 2020, y en ese momento, en el 2021, pues vamos totalmente salidos de toda proporción. Los chicos normalmente tienen un comportamiento un poco diferente, pero también en menor proporción, pero también es un porcentaje que no es demeritable de aumento de consultas.
Y se crean estrategias, se crean diversas estrategias para nosotros poder mitigar estas alteraciones en la salud mental que nos pueden complicar muchísimo nuestra población infantil. Y bueno, la UNICEF, que yo creo que ha trabajado muchísimo, la UNESCO, la OMS, la ONU, en tratar de generar políticas sociales y políticas para nuestros niños de cuidado, pues nos regala tratar de ser empáticos, tratar de construir para ellos, tratar de generar vínculos, tratar de emocionalmente ligarnos mucho más a los niños. Yo sé que esto suena muy bonito, impresionaría lo mismo que siempre nos dicen, pero yo creo que el mensaje aquí grande son dos. Primero, y ya para finalizar, es que en algún momento nosotros los adultos, nosotros como comunidad pediátrica, le tendremos que reconocer a los niños y adolescentes todo esto que la pandemia les ha generado. No tendremos cómo devolverles todo el compromiso que por ser los adultos la cara visible de una pandemia que evidentemente los afectó a ellos, afectó de manera inimaginable a los niños y apenas vamos a empezar a ver esas consecuencias terribles de esto. En algún momento la humanidad tendrá que devolverle a los niños los espacios y pensar en una humanidad para niños, porque está pensada muchísimo para la población adulta. Y creo que otro mensaje también que a mí se me queda de todo esto que hemos encontrado en literatura y que es una preocupación de todos nosotros, es que, ¿qué podemos hacer? Y pienso que el cambio empieza definitivamente por nosotros. Si ponemos un granito de arena para cambiar esta situación y poder cerrar estas brechas que se crearon en pandemia, estaremos haciendo bastante. Esto empieza desde nosotros mismos y tenemos que resarcir a nuestros niños y tendremos que combatir todos estos enemigos ocultos que la pandemia le ha dejado a la pediatría. Muchísimas gracias para todos. Era un mensaje que sale de todo lo que escuchamos a diario y que ojalá aporte un poquito para el bienestar de nuestros niños. Muchas gracias.